charla que realiza el Instituto Familiar de Adopción y el título está como Encuentra tu fuerza vital de los recursos artísticos y en este caso será la pintura. Nuestras colaboradoras a explicar y a realizar la charla tenemos a Eulalia Durán, Montserrat Anguiano y la Alejandra, perdón. Y como no, por supuesto, pues nuestra queridísima directora y cofundadora Eva Gispert, ¿vale? Al final de esta charla habrá preguntas que vosotros podréis realizar y que ellos con mucho gusto os van a contestar, ¿de acuerdo? Ahora os dejo con Eva, que va a iniciar la charla, la sesión. Eva, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Seguimos, ahora esta vez en otro formato. Ya la semana pasada empezamos con estas charlas que ya veníamos haciendo presencialmente y también antes online, y ahora como hemos descubierto y han salido estas nuevas plataformas tan cómodas y que además nos sirven para que todo el mundo, todos y todas podáis participar desde cualquier lugar y muy cómodamente. Así que me parece que vamos a continuar con esta técnica que nos es tan cómoda a todos, ¿no? Bueno, para los que no nos conocéis, yo soy Eva Gispert, soy cofundadora del Instituto Familia y Adopción, soy terapeuta y mediadora familiar, soy licenciada en Derecho, máster en Administración y Dirección de Empresas, en Recursos Humanos igual. Toda una serie de títulos que siempre cuento, que yo creía que iban a darme la seguridad. Y luego descubrí que así no era, que teníamos que ir por otro lado para coger la seguridad. Yo soy madre también de 3 hijos. El tercero es adoptado, que vino con 6 años de Etiopía. Ahora tiene 20, bueno, 19, casi 20. Y soy adoptada también. Bueno, como habéis visto, tengo como dos partes. Mi vida está siempre puesta en 2 partes, ¿no? Que creo que por fin he podido integrar. Una es la primera parte de mi vida, que era como más de gestión, y luego a partir de todo un proceso de entenderme y de búsqueda personal y de crecimiento, como muchas de las que estáis aquí, de las que van a participar ahora en esta charla, busqué formas para entenderme. Como a mí me gusta aprender y no paro, pues estudié y hice formación para ser psicoterapeuta. Bueno, al principio no lo tenía tan claro y cada vez me vi más en este camino. Me encanta, junto con Alex Puig y Margarita Muñiz, fundamos el Instituto Familia y Adopción. Rosa también estuvo desde el principio y ahora ya está también está dentro del Instituto Familia y Adopción, y es la que ha presentado la charla y la que bueno, sin ella no haríamos nada de lo que estamos haciendo. O sea que, bueno, aquí estamos de nuevo poniéndonos en marcha. Me alegro que estéis aquí acompañándonos, y hoy también vamos a tratar, esta charla la teníamos pendiente, era una de las conferencias que habíamos ya anunciado y decidimos ir por partes porque los recursos artísticos son, como sabéis, muy amplios y además todo el mundo se interesaba mucho por este tipo de recursos. Yo misma siempre he necesitado de estos recursos para poder transformar las emociones o lo que tuviera dentro de mí y ir transmutándolo, transformándolo en algo que pudiera darme una pista y salir de donde estaba, ¿no? Entonces, para mí son fundamentales y son tan terapéuticos como otros recursos más clínicos que luego te ayudan a poner palabras a todo lo que estás viviendo, que no sabes muy bien qué es lo que quizás te está pasando. Y
ayuda a hacer una narrativa, ¿no? de lo que te está pasando y qué tiene que ver con tu historia, que realmente las dos cosas juntas hacen que, bueno, que podamos estar mucho más en el presente, menos en la cabeza, ¿no? Y transformar todas estas emociones. Por eso me parecía tan importante aprovechar y dar a conocer estos recursos. Y con ello a personas que realmente lo han experimentado, desde tanto la faceta profesional como la personal. Uh, Fue muy bueno porque, bueno, Lola estaba en la semana pasada como usuaria, como inscrita en la charla que hicimos de danza movimiento. Y cuando yo le dije que íbamos a hacer esta charla prevista para hoy, Lola dijo, qué bien, porque así yo también pinto y la verdad es que sí que creo mucho en esto, ¿no? Eh, bueno, Lola es terapeuta gestal, bioenergética, mediadora también y madre adoptiva, ¿no? Ella dice que el dibujo y la pintura le han servido mucho porque a veces no sabía poner palabras a lo que estaba pasando, como decía yo antes, ¿no? Pintaba, decía, y miraba el cuadro y así después me entendía. Supuso para mí, dice, un canal para permitir sacar lo que me permitía sentir, ¿no? También tenemos a Eulalia Dural, que es psicóloga clínica especialista en psicología clínica, en trastornos de ansiedad y depresión, trastornos mentales graves y en problemas psicológicos relacionados con la salud. Es también profesora de mindfulness y además hace 20 años que está practicando la pintura como afición personal y ha hecho formación al respecto, ¿no? Dice que lo ha convertido en una actividad regular y al mismo tiempo un complemento a nivel terapéutico para fomentar la meditación, ¿no? Ya sabéis, ya, como os he dicho, ella hablará también de esta parte, como os decía, este recurso nos ayuda a estar en el presente, estar en nosotros, en el aquí y ahora, ¿no? Y estar menos en la cabeza, ¿no? Luego nos acompaña también Montserrat, que ya es habitual en nuestras charlas, ha participado también en nuestros talleres. Montserrat es pintora afrocatalana, se describe así, es adoptada, nacida en Barcelona, y con su obra visibiliza el empoderamiento de la mujer. Luego intentaremos conectar con su web, compartiremos pantalla y veremos también qué colorido tiene su obra como ella misma. Ya veréis, es una muestra de cómo ella es por dentro, ¿no? Bueno, como dice, visibiliza el empoderamiento de la mujer afrodescendente racializada a través del arte, la poesía visual y la palabra. Luego Montserrat nos va a explicar un poco más de qué va esta presentación y cómo ella vive todo este empoderamiento que ella misma lo traslada. Bueno, os dejo, no hablo más, que siempre me enrollo más de la cuenta. Os dejo con Eulalia Dural. Va a durar más o menos 15 minutos cada una de las presentaciones y luego vamos a dar paso a las preguntas, ¿no? Y eso espero que sea como tantas otras, como la semana pasada, que os sentáis en confianza para preguntar y sea una conversación, como ha pasado siempre, muy fluida y amena. Muy bien. Eulalia, adelante. Muy bien. Hola, buenas tardes. Gracias al Instituto de Familia y Adopción por haberme invitado, por permitirme dar esta charla, y a Eva, con la que soy amiga desde hace muchos años y hemos compartido muchas impresiones, inquietudes, y esto nos llevó pues, a plantear que yo podría colaborar. La verdad es que cuando me lo planteó me divertía mucho la idea, me engrascaba, ¿no? Como se dice en catalán, pero luego al ponerme a hacerlo he pensado, uff, qué responsabilidad, ¿no? Y al final me lo he planteado como un cuadro. He dicho, bueno, voy a fluir y voy a plantear cosas, ideas que yo he ido recogiendo y sinergias que he ido teniendo a partir de 3 ángulos, ¿no?
En primer lugar, hablar un poco del proceso artístico, ¿no? Del arte en sí y qué significa para el ser humano. En segundo lugar, hablaré también de mi experiencia con el mindfulness e ir viendo cómo poco a poco hay como unas sinergias y unas coincidencias que nos llevan a plantear que ambos procesos tienen muchos elementos en común. Y en último término, hablar del proceso terapéutico, ¿no? Que ha aportado una y otra cosa al proceso terapéutico mirado desde estas perspectivas. Vale, pues empezando con el proceso artístico, luego os pondré un esquema, pero no lo quiero poner ahora para que no condicione la vista y la lectura, pero yo me hacía las preguntas, ¿no? ¿Qué es el arte? O sea, ¿en qué consiste el proceso artístico, ¿no? Entonces yo empecé a poner como si pusiera pinceladas en un cuadro o trazos y empecé a soltar ideas. Y para mí el arte es sentir, es contemplar, es observar. El hecho de dibujar es pintar de memoria, es un proceso mental que va haciendo el artista en este caso, que se enfrenta al lienzo o a la cuartilla, ¿no? Pero es también un proceso de indagación, de entender y de percibir. El acto humano de percibir como una forma de inteligencia que nos permite captar la realidad y luego transformarla en el acto artístico. Pero que esta percepción también significa un viaje con la mente, ¿no? Porque es como un proceso que se va dando a medida que el pintor va alternando la mirada, ¿no? Entre el lienzo, la figura o el paisaje, y como un poco nos detenemos para entrar en el tiempo. Hay un momento en que se para el tiempo y que en este proceso creativo hay este fluir, ¿no? Estás ahí, ¿vale? Y que uno dibuja lo que está siendo contemplado, ¿eh? Es decir, hay una entrega y a la vez, aquí ya voy poniendo conceptos que luego revisaré también con el mindfulness, que es el no esfuerzo. Es que en realidad el proceso tiene que ser fluir, no puede ser algo obligado o rígido, ¿no? A veces cuando entra el juicio, ¿no? Y estamos debatiéndonos con esto no me queda bien, esto no me sale bien, no queda bonito, y ahí hay esa lucha, ¿no? Con uno mismo. Pero el pintor está allí, delante de la tela, ¿eh? Como dice Pablo Dors en un libro, Biografía del Silencio, él dice, el pintor está allí, delante de la tela, mientras la creación artística pasa. Es decir, es entender que estamos en aquel lugar, que somos en el acto creativo. No hay un proceso racional que explica, ¿no? El acto creativo. También el arte como proceso creativo, ¿no? Porque guarda relación con estas necesidades del artista. Cuando revisaba esto y revisaba diferentes lecturas que he hecho al respecto, me ha venido una frase que la he encontrado muy interesante, ¿no? Decía, Van Gogh pintaba autorretratos para no perderse. Él partía desde la enfermedad mental, pero en ese caso el retrato cumplía esta función, ¿no? El autorretrato, de él tenerse presente, ¿no? Notarse, sentirse, verse, ¿eh? Y a veces también el proceso artístico da ese componente, ¿no? Que es recíproco, porque para el artista es dar, pero también es recibir. Él está interactuando con el cuadro que le habla. El cuadro continuamente, como a veces pones una pincelada y dices, ¡ah! ¿Qué ha salido aquí? ¿No? O sea, esto era imprevisible un momento antes. Yo tuve la suerte, he dicho que he hecho formación, yo tuve la suerte de estar con un maestro porque llegado un momento de mi trabajo artístico, quise buscar a un maestro, yo quería, para mí un reto era el retrato y he estado tomando clases con Xavier Serrada Rivera. Entonces me acuerdo que él venía detrás, ¿no? Estaba mirando cómo tú producías y te ponía una pincelada y decía, ¿lo ves? Uf, entonces salía otra forma, otro volumen. Y eso es lo que tiene el artista, ¿no? Que ha observado tantas veces que ya esa interacción es natural, ¿no? Él va viendo la sombra ahí, pone el color y ahí realza un volumen, una figura. El arte también como forma de vida, como esta mirada, ¿no? Los sentidos, esta dimensión del espacio, ¿no? Cuando siempre decimos en el acto de pintar, cuando te enfrentas a la tela en blanco, ¿no? Que dices, bueno, ahora tengo que colocar esa figura ahí y estoy mirando la tela, ¿no? ¿Cómo va a caberme esa forma ahí? ¿Qué posición, ¿no? ¿Cómo voy a distribuir, ¿no? Y esa ya es una interacción. Luego también
como la contemplación, ¿no? Ese acto de mirar, de ver que pues ya hicieron los asirios cuando miraban el cielo, o los egipcios, y cómo eso descubrió unas leyes de la física, de la astronomía, pero es este acto de observar, la curiosidad, que es algo que tiene el ser humano, ¿eh? Luego también como expresión de las emociones, ¿no? Ahí podemos encontrar personajes como Goya o Picasso en Guernica, ¿no? Que pone una calavera porque en un momento dado él quiere expresar el horror, la muerte, etc. Y cómo eso le permite al pintor expresar emociones que está teniendo en algún momento, ¿no? Así como Cézanne también decía, píntalo como es, ¿no? Está pasando un minuto en la vida del mundo, píntalo como es. Diferentes artistas han tenido como esta percepción y esta experiencia, ¿no? que ha llevado también a veces a explicar el acto artístico. Pero también como esta necesidad e impulso al acto creativo. Yo leí un libro que me gustó mucho porque era El filosofar sobre el arte de dibujar, de John Berger, y él decía, él me hizo fijar en una cosa que pensé, qué chulo, ¿no? Las pinturas rupestres, cómo el hombre del Paleolítico tuvo esa necesidad de ponerse a pintar la pared, de empezar a dibujar y a reproducir cosas que veía, animales, seres humanos, etcétera, ¿no? Que utilizaba la sangre o el carbón, pero esa necesidad como una cuestión existencial, ¿vale? Como una necesidad de enfrentarse a misterios, para el hombre, el mundo era muy reducido y era como esa necesidad de afianzar las cosas porque además era nómada, no permanecía en un lugar. Y esas pinturas ayudaban en ese proceso que todavía no estaba muy elaborado racionalmente, pero que ya la pintura o el dibujo ya fue una primera experiencia, una aproximación que ya nos da a entender que esa necesidad en el ser humano es innata, está ahí y está desde siempre. Vale, y también como una forma de descubrir, ¿no? Y de crecimiento. Antes Eva decía, ¿no? Un proceso de crecimiento en el que, llegado un momento en el proceso humano o en la trayectoria de uno mismo, se plantea estas cuestiones como un paso más, ¿no? Como una elaboración de aspectos de su vida y cómo aquí también la pintura nos va llevando a eso, ¿no? Cuando uno mira los trabajos que hacía al principio, realmente ahí ve la evolución que ha hecho. Ya no volvería a pintarlo igual, o uno ve sus defectos, pero uno también se lo mira con ese cariño de los primeros trazos, cuando aprendía, ¿no? Bueno, a reflejar lo que veía delante, etc. Y también sin olvidar que el espectador de la obra también se identifica, ¿no? Para tener su propia experiencia, ¿no? Esa sensibilidad, esa experiencia que hemos tenido todos cuando nos hemos enfrentado a un cuadro, ¿no? Lo que nos dice el cuadro, lo que nos transmite y cómo estamos haciendo ahí un proceso, ¿no? Interactivo. Yo me acuerdo que al principio de pintar y de dibujar, como yo empecé a observar los detalles y a fijarme, yo iba por la calle y no paraba de ver vértices de los edificios, veía rayas, veía formas. Yo decía, esto lo tengo que pintar. Pero luego me iba al museo y veía el ojo desglosado, veía una mancha blanca, la mancha negra ahí puesta, luego volvía a ver el cuadro entero. Que esto es también lo que se dice, que en el proceso artístico también hay el deshacer para luego volver a unir. Son unas experiencias que llevan al ser humano a enfrentarse a un tipo de experiencia que es nuevo y para mí muy interesante. Como decía Germán Hesse, el arte es la contemplación del mundo en estado de gracia. Es decir, es como esa experiencia superior o máxima del ser humano que expone, ¿no? O que realiza este acto artístico que va más allá de... Es un acto filosófico, es un acto de pensamiento, es un acto de realización creativo. Bien, la segunda parte, os quería hablar del mindfulness. El mindfulness, bueno, ha representado para mí un punto de inflexión en mi carrera profesional, en el sentido de que me ha dado la posibilidad de aprender las cosas de otra manera, de aunar, ¿no? Muchas escuelas y formas de conocimiento, pero que también ha llevado a la esencia, que es cómo podemos aprender a observar nuestra mente, a calmarla, a estar con el sufrimiento, a estar con el malestar. Entonces yo me planteaba también como unos conceptos básicos del mindfulness, no pretendo dar una explicación larga, pero lo relacionaba
relacionaba bastante también con el hecho artístico, ¿no? Con el acto artístico. Claro, mindfulness es atención plena, con la meditación aumentamos nuestra capacidad atencional, también de percepción, vemos más cosas, vemos detalles que en otro momento, por la distracción, por la prisa, porque nuestro cerebro está en modo multitarea, no podríamos percibir. Y el arte también nos obliga un poco a esto, cuando a veces te explican un cuadro y dices, caramba, cuántas cosas que pasaban aquí, ¿no? Es interesante ese proceso, ¿no? Lo que intentaba transmitir el artista. El mindfulness es esta percepción con los 5 sentidos. Estamos como siendo como un todo, ¿no? Nuestra percepción es mucho más completa, porque amplía otros matices, otros colores de la realidad que nos permiten entender otras cosas. Y que a la vez, claro, esto es necesario para el proceso creativo, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado frente a una tela, he ido a mi estudio y de repente me han pasado 4 horas y he dicho, pero yo estaba aquí solamente, ¿no? Con mi pincel, irme apartando del cuadro, irme acercando y me han pasado las horas que no he tenido noción del tiempo. Mindfulness es en el momento presente, ¿no? Nos arraiga en la realidad y nos sumerge en lo que hacemos. Por esto, cuando encontramos este punto de conexión con el hecho creativo del arte, es sublime, es cuando nos sentimos realmente que estamos ahí y nada más cuenta. Por esto tiene, ¿no?, esta vertiente tan interesante el acto creativo. También el mindfulness promueve la mente abierta, ¿no?, esta curiosidad, este observar, este estar atentos a lo que venga, a lo que llega. Y esta mente curiosa es también lo que nos permite pintar y dibujar, porque vemos todas las cosas, ¿no? A mí, como he dicho antes, me atraen las formas. O sea, yo veo la forma de una manzana o cómo le incide la luz y ya estoy pensando en qué lo tengo que hacer, porque aquella luz necesito plasmarla, a ver si me sale o a ver si... Y esta observación se va multiplicando en muchos detalles, Es decir, uno va por el mundo. Yo recuerdo que un día que hacía yo un paseo, iba por la calle Valencia, una tarde de sábado, iba caminando, yo no me había propuesto ir en modo mindfulness, pero ya hacía tiempo que practicaba la meditación y de repente me llegó el sonido de unas campanas. Yo pensé, ¿cómo hay campanas en la calle Valencia? Y me fui acercando y sí, era la Concepción, dentro había un patio y escuché las campanas. Luego salí a la calle, seguí caminando y me llegó el olor de unas flores. Y era la floristería Navarro, me metí hasta el fondo, casi iba con los ojos cerrados, pero es que los estímulos me iban llegando solos. Es decir, cuando uno está abierto, no hace falta que de una forma expresa busque esas sensaciones, sino que las sensaciones están ahí y tú estabas presente para recibirlas. Bueno, el mindfulness también es una experiencia personal, de quietud, de silencio, que nos arraiga en el momento presente. Y también una cuestión que aquí la ligo un poco con la terapia también, que digo, nos hace crecer la confianza, ¿no? John Berger, en su libro sobre el dibujo, dice, llega un momento que dice, es que yo dibujo para mí. Me da igual la opinión de los demás, lo que opinen, ¿no? Es decir, el acto en sí es lo que a mí me conmueve, es lo que a mí me hace estar aquí. Y también en otro libro, La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell, que escribió en 1930, había un concepto que me gustó porque él lo relacionaba con el acto artístico, que tanto puede ser el pintor, el escritor, etc. Y él planteaba la pregunta, ¿produces porque sientes la necesidad urgente de expresar ciertas ideas o sentimientos o lo haces motivado por el deseo del aplauso? Y este es el acto intrínseco de la producción artística. Es decir, llega un momento que uno produce porque siente esa necesidad, o uno crea, o elabora, o dibuja, o pinta, o cambia, o no sé, pone una mancha, porque es algo, bueno, que forma parte de ese proceso, que uno no se cuestiona y allí uno va abandonando el juicio, ¿no? No sé si me ha quedado bien o mal, es igual, a mí me gusta, o yo lo he disfrutado, o yo he estado ahí, Y aquí también relacionarlo con otro concepto del mindfulness que he pensado que también está como muy, muy introducido en el proceso artístico, que es un concepto chino llamado Wei Wei, que dice hacer no haciendo. Porque en realidad meditar es no hacer nada, es no esforzarse. Y esto también es lo que debería significar el acto creativo. Es un fluir, es un estar con la producción y sentirse ahí uno mismo, ¿no? Es ahí conectar
con uno mismo, con sus sentimientos, con su sensibilidad, con su forma de crear. Y por último, llegando ya a sintetizar esto en el tema de la terapia, claro, para mí la terapia son también una serie de conceptos. Es escuchar, es observar, es entender, es acompañar, es ayudar a la persona a entender mejor su mundo. Es también creatividad, ¿eh? Cuántas veces podemos aplicar una técnica que hemos aprendido, pero la hemos de adaptar a aquella persona. Y podemos ser muy creativos a la hora de encontrar, ¿no?, la sensibilidad que tiene aquella persona para, ¿no?, para ayudarle. Es también aceptación, ¿no? Entender que hay cosas que no podemos cambiar. Es afrontar y no huir, es no tener miedo, es un poco aprender, ¿no?, a conseguir esa seguridad en uno mismo, a ser uno mismo y a irse desarrollando. Y ahí el aspecto artístico nos lo va trayendo, ¿no? Porque ¿quién dice que tu pintura es mejor que la mía o es peor? La tuya es la tuya y eso es lo que vale. Aquí me gustó una cosa que también quise poner aquí porque me parecía súper chula, interesante, que hablaba un poco de una charla que encontré los apuntes el otro día de 1997, por ahí. Pero es que era muy chula la charla porque hablaba de creatividad versus esquizotipia o trastorno afectivo bipolar. Y un poco venía a decir que hay muchas personas con trastornos mentales que han sido grandes productores artísticos, ¿no? Y os voy a citar unos nombres para que un poco podamos ver cómo esa necesidad está ahí, que de una parte es como ya un talento que tienen estas personas, pero que a la vez el proceso artístico y sus obras les han significado. Tenemos a Gauguin, Van Gogh, Miguel Ángel, Edvard Munch, como compositores Berlioz, Händel, Mahler, Mozart, Rachmaninoff, Rossini, Schumann, Tchaikovsky, poetas como Poe, Coleridge, Eliot, Artaud, Pound, Thomas, Hölderlin, Pushkin, y escritores como Fitzgerald, Solá, Hess, Gorky, Hemingway e Infante. Bueno, yo creo que lo dejo aquí. Tenía otras citas, no sé, ya me he comido mis 15 minutos, pero la idea era un poco esta, intentar como aunar estos tres conceptos, pero que al final tenían como muchas sinergias. Bueno, quería poner una pequeña diapositiva, luego lo hago si acaso, pero era un poco el resumen de estas tres cosas. Bueno, era sencillamente incitaros a pensar. Muchas gracias, Eulalia. Se ha visto claramente, ¿no?, en tu exposición como esta capacidad, ¿no? Bueno, que nos citabas todos estos artistas, ¿no? Todos estos genios, cómo se une y hay una forma de búsqueda, hay una búsqueda incesante de poder canalizar toda esta potencia intelectual y además creativa y para poder entenderse, captar la realidad, esta percepción, ¿no?, contemplar, poder acallar esta mente que no para, que a través de esto se detiene en el tiempo, uno se entrega, ¿no?, y sin esfuerzo, ¿no?, porque la mente es como que no para, y sobre todo cuando hay una capacidad intelectual grande, ¿no?, no para y la mente nos cuenta cosas, ¿no?, que si no aprendemos a disciplinarla, pues se nos come o nos podemos llegar a identificar con esta mente tan neurótica, ¿no? Y eso ha quedado muy claro que era el no esfuerzo, el fluir, ¿no?, el pintar para no perderse. Es como que nos hace también de espejo. Y me parece que Montserrat habla muy... Yo que cuando la estuve escuchando, y en otras veces no hemos hablado de pintura, sino hemos hablado de su experiencia personal, ¿no? No sé, Montserrat, cómo te ha llegado esto, de cómo es para ti, ¿no?, qué ha sido el pintar y esta forma de expresar las emociones y de entenderte. No sé cómo lo has vivido, Montserrat. Pues justamente yo quería hablar de este tema, de cómo me ha ayudado el arte a sanarme y encontrarme reconciliarme con mi identidad como persona afrodescendiente, porque veréis que, bueno, yo soy Montserrat Anguiano, nací en Barcelona, me adoptaron al acabar de nacer, una familia blanca catalana,
Y la niñez, mi niñez ha sido feliz. Bueno, murió mi padre cuando yo tenía 9 años, pero aparte de este hecho trágico, yo tuve una infancia feliz. Creo que también debido a que no era consciente de muchas cosas. Entonces, yo desde pequeña siempre, bueno, he hecho arte, he hecho música. Empecé a los 14 años, pues tuve grupos musicales, a partir de ahí canalizaba y demás. Cuando me fui haciendo mayor, a medida de irme haciendo mayor, yo a los 32 años conocí un movimiento, se llama Black Barcelona, a lo mejor les suena a la gente que tengáis hijos racializados y demás. Black Barcelona hacen, pero empezaron hace un montón de años. Ya a las 5 años para atrás hacían unos encuentros de gente afrodescendiente, para gente afrodescendiente, pero podía venir gente no racializada también, ¿eh? Pero a partir de ahí empecé a conocer gente como yo, adoptados, no adoptados, pero gente española y negra. Y eso me hizo como cambiar el chip y decir, o sea, empezar a ser consciente de quién soy. Yo, parecerá raro, pero hasta esa edad, hasta los 32 años, yo no me di cuenta de que era negra. Y es heavy decirlo porque soy una persona, además, con rasgos africanos muy marcados. Entonces, yo no me había dado cuenta hasta ese momento, no me había planteado mi identidad, no quería saber ni mis orígenes, nada, no había preguntado. Pero al ver tanta gente como yo, empecé a plantearme cosas. A plantearme, por ejemplo, oí a una periodista hablar que me marcó un mogollón, porque habló de anuncios, por ejemplo, es que hemos visto durante toda nuestra vida, como el de Colacao, Honguitos, uno que me parece que era de Navidul y demás, anuncios que teníamos integrados, pero que yo hasta el momento no había planteado si eran racistas o no eran racistas. Al darme cuenta de que sí, también empecé a reflexionar sobre el tema de los referentes. Yo, al nacer aquí, una persona negra en España, yo nací en el 82, pues en esa época no encontraba yo referentes. No digo que no los hubiera, pero es difícil. Si a día de hoy es difícil, más atrás todavía sería mucho más complicado. Pero entonces empecé a buscar. Cuando empecé a pintar, yo siempre empecé a pintar en 2001 y yo siempre ya me había definido por visibilizar a la mujer. Yo no solo pintaba. Entonces fui evolucionando y a medida de conocer a esta gente dije, voy a pintar mujer negra porque hay que visibilizar. Entonces fue evolucionando mi arte hasta decir, no es solamente necesario que pinte mujer negra, sino que busque referentes. No solo para mí, yo tengo una hija de 17 años, en ese momento tendría 12 años, y mi hija necesita ver referentes. Aparte de los que tenga en su entorno, necesita ver referentes. A partir de aquí empecé a buscar estos referentes, más pop, como yo llamo el afropop, que es lo que hago, y Angela Davis, que seguramente os sonará, que aparte es una feminista de pro, Chimamanda, Josephine Baker, muchas mujeres bastante conocidas y que han hecho cosas muy, muy importantes por los derechos civiles. Estoy hablando ahora de Estados Unidos, América del Norte. Y a partir de ahí, mi discurso como mujer afrodescendiente se empezó a evolucionar y a estar y a llegar no a día como estoy hoy, que yo considero que mi mensaje y lo que hago con el arte está totalmente, tiene me sale en catalán, Caira, su lado reivindicativo, político, antirracista totalmente. Entonces, mi pintura fue el punto de inflexión, estar en Black Barcelona y conocer todas estas personas. Entonces ya solamente me he dedicado a retratar referentes. Estos eran los primeros de 2015, serían más pop. Los de ahora, los actuales de 2020, 2019, 2020, son mujeres que son conocidas. Yo me informé con un libro que se llama Las Reinas de África, de Silvia Servin. Es un libro muy interesante para los que tengáis hijos racializados o no. O sea, para aprender un poco y no quedarnos en la idea peyorativa del continente africano, ¿no? En el continente africano hay sabiduría, hay filósofos, hay científicos, hay matemáticos, hay de todo. Y eso creo que es muy importante de que se vea y que se sepa, porque para mí, ella hablaba de salud mental, ¿no? Para mi salud mental es muy importante encontrar gente y verme reflejada en otros seres y no simplemente como nos pasa a las personas negras,
que de seguida para encontrar un cantante o un bailarín negro es fácil, pero la gente no tiene la noción de que hayan otro tipo de médicos, lo que decía, ¿no? Científicos y demás. Yo considero que en la época que estamos tenemos suerte, hay gente que no lo reconoce, pero creo que tenemos suerte que están empezando, pues la gente habla, la gente comparte, la gente tiene interés, entonces creo que se está empezando, como diría yo, la gente afro, estamos empezando a ocupar espacios, yo en el arte, gente periodista, gente de diferentes ámbitos, y somos nosotros los que explicamos nuestras propias historias. Entonces yo creo que eso es un gran logro. Yo simplemente decir que el día 7 de junio se hizo, fue la concentración, quiero llamarlo mejor, la concentración por el último crimen de George Floyd, pero lo que querría decir yo también que aparte del crimen de George Floyd, siempre vamos a mirarnos a los estadounidenses, que está bien, considero que está bien, pero mirémonos aquí en casa. Y aquí en casa están pasando crímenes a diario y crímenes que se silencian. Entonces, yo, honestamente, si no llego a tener el arte, yo no sé cómo estaría de la cabeza. Porque me ha sanado. Yo he tenido una vida, y ya os he dicho, la infancia bien, pero la adolescencia fui una niña muy, muy rebelde y bueno, y me hacía daño a mí misma con actitudes, con sustancias. Y yo, si no hubiera tenido al arte, no me hubiera agarrado y cogido de la mano el arte y sacarme de ese pozo en el que estaba metida, yo no sé cómo estaría a día de hoy. Entonces el arte para mí ha sido terapéutico, me ha salvado. Lo que veis aquí detrás es una parte de mi obra. Esto no podréis decir que es una obra oscura, sino más bien al revés. Es una obra colorista totalmente, vital, que refleja los colores de mi alma y de mi continente de origen. Y antes, cuando pintaba, las mujeres que os había dicho que eran blancas, yo no tengo ninguna obra aquí para poder mostrar, son bellas, son plásticamente, estéticamente son bonitas, pero se ve la oscuridad. Llegué a pintar incluso muñecas de estas de porcelana o muñecas de estas antiguas como desmembradas. Esto estaba, el arte habla, el arte es una expresión de lo que llamamos intrínseco en nosotros. Entonces, si yo en ese momento estaba pintando muñecas desmembradas, cosas oscuras, es porque mi interior no estaba bien. Pero al menos tenía el arte como para vomitar ese malestar. Ahora, mi forma de expresar mi estado es así, son estos colores primarios que considero que son de la raíz. Yo creo que son colores que llegan a la gente, que cuando ves un cuadro mío dices, hay vida, es alegría, es vida, es color, es África. Y creo que mi cometido lo he logrado. Y eso, lo que decíamos, que yo sin el arte seguro que no estaría bien. Y me ayuda a equilibrarme, me ayuda a quererme como persona. Yo digo, yo amo mi obra y amando mi obra me amo a mí y amándome a mí amo mi obra también. Entonces considero que uno, para llegar a sus objetivos y de ser reconocido, tienes que estar muy seguro de ti mismo. Tú tienes que querer lo que haces. No hacerlo por hacerlo, sino creer en lo que estás haciendo y en que va a llegar a la gente. Y yo os digo que desde mi experiencia personal, cuando yo he creído y cuando yo creo creyendo en lo que yo hago, no se me ha cerrado ninguna puerta. Evidentemente no es recibir todo el mundo, pero quiero decir, estoy a Sulín, estoy consiguiendo, sí. Estoy consiguiendo mis objetivos. Y bueno, eso es lo que quería explicar, básicamente, en que yo animo a todo el mundo que pueda que pinte, que se exprese artísticamente. Nietzsche, que yo fui muy fan de Nietzsche, sobre en la adolescencia, primero, bueno, la época que pasamos, bueno, yo en mi época de adolescente fui algo nihilista y demás, pero Nietzsche decía una cosa, hablaba del superhombre, y siempre recordaré a mi profesor de filosofía, Luis Alagret, que me descubrió un mundo fascinante de la filosofía, y Nietzsche decía que el superhombre es aquel hombre capaz de crear. Para Nietzsche el superhombre era el artista. Suena un poco pretencioso quizás,
pero yo creo en eso que nos dejó Nietzsche. El artista, o sea, tiene la capacidad esta, ¿no? de resiliencia y de empoderamiento a través de ese mismo arte. Entonces creo que son unas palabras muy sabias. Y bueno, y un apunte, quiero decir que a mí me influenció mucho Nietzsche, y Nietzsche hablaba de, bueno, ya sabréis, como la parte inteligente, no, eso éramos Platón y Nietzsche, que eran los dos discursos que se enfrentaban, ¿no? Platón era el del mundo de las ideas, lo inteligible. Nietzsche hablaba del mundo de los instintos bajos, de las bajas pasiones. Entonces, para mí, en el arte, podemos decir que empecé siendo un Nietzsche y acabé siendo un Platón. Porque cuando uno va evolucionando, yo creo que percibes el arte como algo que está por encima. Es un estado, yo creo que el arte, bueno, estoy convencida, el arte nos lleva a estados de la conciencia que no, tan elevados que ni siquiera sabemos dónde. Hay gente que desgraciadamente necesitan de sustancias para llegar a ese estado, pero yo creo que si tú estás contigo mismo, observándote dentro, como hablaba Eulalia del mindfulness y demás, esas meditaciones nos llevan a un estado de la conciencia que somos tan elevados que somos capaces de crear maravillas y crear milagros. Y básicamente pues quería explicar esto. La gente que esté interesada en conocer un poco más de mi obra, pues pueden seguirme, pueden mirar un poquito cuál es mi universo. Yo le digo adentrarse en mi universo para conocerme, para conocer a estas mujeres que yo retrato y nada, y para apoyar. Y bueno, soy Montserrat Anguiano y mi página sería montserratanguiano.com por todo el mundo que esté interesado. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat. Cada vez te oigo y te oigo como un punto más elevado. No sé, cada vez Cada te vez voy oigo. más para arriba. Yo al final estaré ya no. Te oigo como superándote cada vez más, ¿no? Y te voy siguiendo así en distintas charlas que hemos compartido y la verdad es que voy descubriendo facetas tuyas y de otra forma, ¿no? Que te veo cada vez más artista, cada Sí, vez más artista. ahí está. Montserrat. Quería ayudar también a decir un poquito, por los que nos estáis mirando, no es spam, no es publicidad, pero llevo una cosa que para mí ha sido la gente, sobre todo, la gente que tengáis hijos racializados, afrodescendientes, os animo a que conozcáis estos chicos del Top Manta, seguro que habréis oído hablar, que lo están petando un montón, porque se lo merecen, porque hacen mucho curro, han estado ayudando ahora durante época de pandemia, creando mascarillas y demás. Y esta camiseta es porque yo, cuando empecé con todo esto, me hicieron creer que yo era un tipo de negra diferente porque era catalana. Pero eso es una falacia, eso no es verdad. Yo cuando salgo a la calle, nadie sabe no saben mi nombre, que me llamo Montserrat, incluso sabiendo mi nombre, no saben ni que soy de aquí, no se les pasa por la cabeza. Somos todos lo mismo. El hermano Mantero es lo mismo que soy yo, que he podido tener otro tipo de vida, pero somos lo mismo. Entonces estos chicos están tirando para adelante, han sacado su marca con sus camisetas, ¿sabéis? Para mí es muy importante decir esto porque ellos también son referentes. Ellos son referentes y que no queden olvidados. Y esta gente que está trabajando tanto por sueldos nimios, pero están ahí trabajando, ayudando y están tirando para adelante, es importante visibilizarlos. Pero sin el paternalismo, me alejo del mensaje paternalista, se lo están currando, tenéis que saber lo que están haciendo y cómo están ayudando a toda una comunidad. Pues yo creo que somos lo mismo y nos tenemos que impulsar y ayudar y crear redes entre todos nosotros. Y eso, os animo a conocer un poquito lo que hago yo, lo que hacen los chicos y tenemos muchos referentes afrodescendientes. Hoy, por suerte, hoy en día, podemos entrar a las redes y ver chicos, da igual, digo chicas porque me identifico más con por ejemplo, el activismo estético que hace Desiree Vela, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que está haciendo cosas
y que se están empoderando a través de la palabra, a través del arte, a través de la poesía. Yo también escribo y también me ha sido catársico para mí el hecho de escribir. Ahora últimamente he estado escribiendo más en catalán porque es mi lengua y lo amo y me expreso en el idioma que me siento más cómoda. No quiere decir que no escriba ni en castellano ni en inglés, pero en catalán es mi lengua y escribir, porque si os paráis a escuchar, a leer un poquito de los poemas que hago yo, ahí sí que se nota cierta oscuridad, son muy desde la entraña, son muy algo surrealistas desde la entraña y son duros. Y me veis a mí y decís, pues si tiene una cara de buena niña, que no... Pero dentro de uno, todos tenemos nuestros monstruos, nuestros demonios, y tenemos que expulsarlos. Y yo lo expulso, digamos, la parte oscura la expulso a través de la escritura. Y ya está, que no me enrollo más. Es verdad, ¿eh? Otro día es para plantearnos hacer también todo un taller de escritura, porque Sí. es verdad, es otro canal impresionante. Yo también lo uso mucho para poder entenderme también yo. Como me parece, ¿no? Que sobre todo Montserrat era, para ti sí que ha sido, bueno, luego preguntaremos y tal, pero me parecía con tu exposición que era, también plasmabas muy bien lo que ha sido un espejo para ti, la pintura, el que ha pasado de no plantearse nada, ¿no? Y a través de la pintura empezar a buscarte y empezar a integrar esa identidad que no encontrabas tampoco fuera y de unos referentes que claro, no te conectaban. He hecho una labor de investigación, de conocerme a mí misma también, pero una labor de investigar, buscar referentes, buscar leer. No, es muy importante leer y formarse y querer aprender, estar abierto a recibir ese tipo de información, porque hoy está, es lo que decimos, hoy existe, hoy lo podemos encontrar. Claro que he tenido que preguntar a compañeros, además, que me ilustren, pero hoy en día en libros o incluso por internet lo puedo encontrar todo. Y sí, sí. Me parece genial. Vamos a oír a Lola también, Alejandre, y luego así podemos preguntar y conversar todas juntas. Todos juntos, que también está, aquí veo algunos hombres. Bueno, Lola, Vale. explícanos tú también tu experiencia, que ya ves, ¿no? Que es tan diversa y siempre intentamos que sea así, ¿no? Para que veáis distintas facetas, ¿no? Muy interesante ha sido, la verdad. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues yo con la pintura, la verdad es que tengo como otro planteamiento. Yo os puedo explicar cómo ha sido, cómo me acerqué y cómo la he vivido. Y bueno, el título lo pondría La pintura y la terapia, sería en lugar de terapia y pintura, no, yo pondría pintura y terapia. ¿Por qué? Pues yo me acerqué al mundo del dibujo cuando era pequeñita y no sabía muy bien qué es lo que yo lo hacía y sin más. Pero claro, conforme pasó el tiempo, pues aparte de también escribir, porque también tenía necesidad de escribir, resulta que la escritura para mí me resultaba como mucho más densa y empecé a cogerle más gusto a la pintura. Busqué sitios donde aprender, pero ¿qué pasó? Pues que yo tenía una necesidad interior de conocerme a mí. Yo me visualizaba como una niña que tenía una especie de hueco en el interior, que yo no sabía con qué lo podía llenar. Antes, cuando has dicho, Eva, que habías hecho Derecho, me he acordado que yo había estudiado literatura. No te lo pierdas. Y digo, hostia, pero si yo también, y no lo digo nunca. Sí, sí, sí. Porque también fue una elección que hice en el mismo sentido de búsqueda, ¿no? Entonces, claro, en mi caso yo me sentía tan hueca y tan perdida por dentro que yo necesitaba ponerle allí dentro algo y no sabía el qué. No entendía las palabras que se utilizan de ámate, siéntete, acéptate, conéctate. Decía, ¿pero qué es eso?
y no lo podía. No, sí que leía el concepto, pero no lo experimentaba. No era experiencial y entonces yo me quedaba un poco como estaba. Entonces, mientras tanto, pues seguía pintando. ¿Qué pasó? Que mis profesores me enseñaban lo que eran los recursos, los materiales, las distintas técnicas, pero no me ponían en contacto con esa otra parte. No, claro, ahora se hace arteterapia. Yo cuando era joven, pues no, yo no sé si existía. Si existía, yo no la conocía. Y esa parte seguía estando sin que yo pudiese tener acceso a ella. Sí que hacía dibujos o pintura pues particular, pero no entendía lo que de una manera inconsciente yo me estaba mandando mensajes de lo que a mí me importaba, de las carencias que tenía, de mi mundo interno, pero no tenía ningún código que me descifrase lo que quería decir. Así que así seguí durante tiempo, bueno, pues participé, vendí cuadros, había satisfacción relativa porque la satisfacción de vender un cuadro sí, la hay, pero no había ese interior que os digo que era lo que yo buscaba. Se quedaba en una técnica, quedaba bonito, algo novedoso, pero me seguía faltando. Así que yo, en mi línea, seguí buscando. Entonces, claro, yo fui aprendiendo, ya estoy hablando de bastantes años, estaremos hablando de la década de los 40, cuando ya empecé a aprender más de mí, pues a través de hacer distintas terapias o de ir con distinta gente con distintos enfoques, igual que lo hice con la pintura, porque ahí los profesores es muy variado todo lo que te pueden aportar de la personalidad, de los recursos que tienen, y en terapia pasa lo mismo. Entonces, conforme yo me acerqué a la terapia y ya me fui llenando ese huequito que tenía tan grande, fui también yo aprendiendo de mí misma, de esos cuadros y de esos dibujos que yo hacía. Empecé a poder entender algo de ese mensaje que yo, o de eso que yo quería expresar y que no lo sabía, no lo tenía muy claro. Hasta que llegué a lo que es la formación en terapia Gestalt. Allí hice muchos trabajos con muchas técnicas expresivas y ahí empecé a ponerme en contacto conmigo misma, por lo menos de una forma consciente, y se me abrieron canales. Entonces allí sí que no tenía, podía acceder al dibujo, porque claro, no era el sitio donde ponerme a pintar un cuadro al óleo, pero sí que cogía mi folio y me ponía a dibujar y me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo. De hecho, hubo dibujos que, gracias a que había un profesor que a lo mejor trabajábamos un determinado dibujo y de su mano yo podía ver que era eso que había pintado de una forma inconsciente, pero que la mano me había llevado porque antes había habido una meditación o había habido una reflexión y se me abrió un mundo, ¿no? Entonces, claro, porque para mí la pintura es algo muy subjetivo. El interés que yo tengo hacia la pintura es muy subjetivo, es de autoconocimiento. Eso es lo que me satisface a mí. Hay cuadros preciosos y todo lo que antes habéis comentado también, pero yo tenía esa sed y ese hambre de autoconocimiento. Entonces lo había tenido, pero no lo había sabido interpretar. Entonces, la pintura me ha causado mucha perplejidad. Y os voy a dar unos ejemplos para que, a ver si me puedo explicar lo de la perplejidad. Por ejemplo, en una de los talleres de formación de Gestalt había una dinámica que era muy, muy intensa y yo dibujé un ramo de flores. Bueno, ahí se quedó el ramo de flores, la dinámica, todo lo que había que hacer. Cuando el tiempo me acordé de ese ramo de flores en mi casa, me acordé que yo había pintado ya un ramo de flores y lo busqué en una carpeta que sería un dibujo
que habría hecho 35 años antes y que se parecía mucho, 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 mucho a ese ramo de flores. Yo me quedé impresionada. Y eso es lo que me ha hecho la pintura para mí. Me ha producido siempre, en muchos casos, ese tipo de historias, ¿no? En otro caso que os puedo contar fue cuando murió mi padre. Cuando murió mi padre, claro, fue una experiencia muy intensa y yo tuve la necesidad de hacer dos cosas cuando volví a casa. Una, escribir en unos folios lo que había sido la experiencia, pero no lo hice desde el corazón, lo hice como si alguien escribe un informe de todo lo que había pasado, para que no se me olvidase, ¿no? Los detalles, las horas, tal. Y después me fui a un lienzo que tenía empezado y lo transformé. Pam, 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 me pegué, ya ni me acuerdo, unas cuantas semanas, y cuando terminé el cuadro me quedé mirándolo y dije, ya está. ¿Ya está el qué? Bueno, ya está, ya he vomitado, que es lo que decía Montserrat, he vomitado todo lo que yo tenía necesidad, y que una conversación con una amiga o escribirla en un papel no me satisfacía, yo tuve esa necesidad. Y además, después, con el tiempo, es cuando yo encuentro muchas veces el mensaje o los símbolos que he querido transmitir. De inmediato me quedo ahí y digo, ya está, ¿no? Al tiempo lo vuelvo a mirar y digo, ostras, he estado pintando los tubos que tenía mi padre con la sangre y con el plasma. Todo lo que había hecho por ahí, y yo no sabía, lo vi después con el tiempo. Bueno, eso es parte de cómo yo he vivido la pintura. Y después otra vez, como último ejemplo, en la formación, pues nos dijeron de un día para otro, hacer un resumen de la experiencia. Vamos a recoger los frutos. Y yo cogí un cabreo monumental. Digo, ¿cómo que para mañana? Pero me enfadé muchísimo, pero no me quedó otra. Sí o sí había que entregarlo al día siguiente. Entonces cogí una libreta, mi Bolivic, que me sirvió y me sirve para hacer muchos dibujos en cualquier sitio del mundo, y empecé. Y cuando ya lo tuve hecho, dije, ya tengo el resumen. O sea, no había terminado la clase y yo ya había hecho mi resumen, después de haber protestado tanto. Claro, a ese dibujo que expresaba en el dibujo todo lo que yo había conseguido, evolucionado, apropiado, ya le podía poner palabras. Para mí, este tipo de dibujos también, que son de una forma muy inconsciente, muy visceral y muy dejarme de ir para echar todo ahí, es una síntesis a la que yo accedo mucho más fácilmente que con la palabra. Y bueno, eso es lo que os puedo compartir, todo lo que ha significado y significa para mí la expresión artística, ¿no? Que me hubiese gustado haberla podido relacionar y haber tenido acceso, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y con estos he tenido que vivir. Qué bueno, Lola, ¿no? Me parece que las tres juntas, ¿no? Se hace mucho más evidente cómo... bueno, en el caso de Lola además me ha gustado porque Lola no es adoptada y siempre no paro de repetir, ¿no? Porque además veo yo a muchas madres, sobre todo yo a quien atiendo más, bueno, es a los padres, ¿no? Y realmente veo como historias de abandono y de vacío hay en todas partes, ¿no? Y cada vez, bueno, yo creo que estamos haciendo también esta transición en el Instituto Familia y Adopción, ¿no? Yo misma, como de dejarme de identificar cada vez menos en soy adoptada, ¿no? Y en soy persona, como decía Montserrat, ¿no? Todos somos iguales, cada vez más veo y entiendo por qué muchos de los padres hemos adoptado. Bueno, yo soy adoptada también, pero cada vez más entiendo, y al tener en consulta muchas madres y ver estas historias
tal como hablabas tú, de vacío, de hueco y de que no entiendes por qué este hueco y no puedes darle salida y realmente te da mucho sufrimiento, mucho dolor, y cómo esas memorias antiguas poco a poco se van yendo, van siendo plasmadas y se reproducen en el presente y dan fruto también a una pintura en este caso, ¿no?, que expresa mucho mejor y no encorseta tanto como a veces las palabras que pasan por el raciocinio o la mente, ¿no? Y es un proceso más intelectualizado, ¿no? Como eso que decía Montserrat y Eulalia, que pintar para no perderse, ¿no? Es para notarse, para sentirse, es como la expresión de lo sensorial, ¿no?, que va pasando por dentro y se plasma. Y como tú bien decías, Lola, te retiras, lo dejas allí en barbecho y luego lo vuelves a mirar. Ah, y ahora sí me entiendo, ¿no? Y bueno, con la meditación pasa algo parecido, ¿no? Lalia también es como que va saliendo, pero y tú no lo vas abrazando y es como un fluir. Bueno, si puedes, ¿no? A veces como al principio te peleas mucho con eso y luego entiendes, y ese es el proceso bonito, y yo creo que yo no he pintado, pero empiezo a tener muchas ganas de pintar, ¿eh? Empiezo a tener muchas ganas. Es como que ahí encuentras una forma de estar en el presente, en paz con todo lo que hay, soltándolo, ¿no?, dejándolo que fluya. Lo decía muy bien también Eulalia, sin esfuerzo, ¿no? Y ahí, bueno, si no te peleas con el juicio, como pasa con la meditación, pues ahí sale otra cosa, ¿no? Bueno, no sé, a mí me han encantado las tres charlas, las tres presentaciones son muy distintas entre sí y a la vez se entrelazan, como pasó también la semana pasada, ¿no? No sé si queréis, yo creo que lo mejor es que preguntéis, ¿no? Las que nos estáis oyendo. Veo a Keka también, que el otro día también hablaba. Yo os iba a proponer, perdona Eva, yo os iba a proponer, con que somos muy poquitos, vamos a daros paso el micrófono a todos. Claro, A todas. Y así claro que queréis sí. hablar y queréis hacer, será más ágil, no hace falta. Ahora quiero hablar yo, quiero preguntar, ¿de acuerdo? Claro, pues veo a Kika que la semana pasada también estaba y nos sigue desde casi el principio, creo. Y Kika está también está trabajando en la escuela y está trabajando en esta materia, ¿no? Kika. Sí, sí, bueno, perdón porque es que, bueno, estoy teniendo una semana de locos, trabajando mucho, estoy en la escuela aún y estaba tan trabajando, montando todo que se me ha pasado. O sea, acabo de entrar hace muy poco y me sabe muy mal. Lo que supongo como que habéis grabado, me gustaría escuchar la grabación cuando pueda ser. Claro, Mandar. Me sabe muy mal, ¿eh? Cuando no me te da preocupes. No, cuenta, bueno, no, es, me parecía muy interesante tu experiencia con los niños, que justamente estás enseñando todo la parte artística, ¿no, Keka? sí, bueno, sí, bueno, y trabajo mucho desde las emociones, me gusta mucho porque para mí, bueno, como os dije el otro día, es un espacio y un rato que tienen a la semana, pues que se les permite ser ellos de verdad y sacar lo que hay dentro y lo que en aquel momento, pues, proceda, ¿no? Bueno, un poco la cosa va por aquí. Y ahora, pues de cara, después de todas las videoconferencias que hemos tenido en este confinamiento que tenemos, pues, bueno, los niños están muy tocaditos. Y pues eso, me gustaría un poco, pues, trabajar un poco todo lo que es la arteterapia, ¿no? Conocerla y aprender. Para el curso que viene, bueno, no esperar, porque en principio el curso que viene está previsto que no haya arte ni música en la escuela. ¿De verdad?
Sí. No, esto son noticias de ayer, Se ¿vale? la- Bueno, o sea, Habrán- los especialistas de música, educación física y arte, nos vamos al carajo. Y nos mandan a hacer de tutores o tutoras. Porque, bueno, pues porque como ahora las ratios, los niños no pueden haber más de 13 o 15 niños en la clase, hay de haber, bueno, hay todas estas cosas que se han inventado de estas normativas sanitarias, ¿no? De que entonces solo tiene que haber un profesor por clase. O sea, vamos a hacer una regresión tan bestia a los tiempos de Franco, de la dictadura. Un maestro por clase que lo da todo. Tiene que saber música, arte, educación física, inglés. Bueno, solamente habrá especialistas de inglés, eso sí. Eso sí, ahora nosotros nos vamos al carajo. O sea, que lo que realmente les ha servido más a todos los Días niños. que les ha servido muchísimo. Sí, Porque o sea, estoy recibiendo de los niños, sí, no podéis imaginar lo que he llegado a recibir. Y no solo lo que han mandado y lo que han hecho, sino por escrito te lo dicen. Y no solo los niños, sino los padres. claro. Porque eran actividades que yo proponía, que no solo la ha hecho el niño, sino que la ha hecho el padre, la madre, el hermano pequeño y el mayor. Se han puesto todos a hacerlo. Vaya, parece que lo que tenía que servir para aprender, bueno, como parece mentira, pero era de esperar. Bueno, yo no sé si queréis hacer... Una cosa que quería comentar, lo que dice del arte, Sí. este confinamiento, si lo hubiéramos pasado sin cultura, me gustaría saber qué confinamiento hubiéramos tenido. Nos ha sanado mentalmente, es de lo que estábamos hablando. Entonces, si ahora los niños, que yo he hecho talleres también, he hecho talleres para niños y demás, se les quita esto, yo apaga y vámonos. O sea, Bueno, es como para quejarse o hacer una instancia. Esto no se puede quedar así, que me parece muy fuerte. O sea, es que me parece, es que la cultura es el cimiento de una sociedad y es que no, perdón, es que me he querido intervenir. Bueno, hemos visto, ¿no? En la charla se ve muy bien, ¿no? Como la gente, bueno, como las que estamos aquí, han recuperado su identidad, una forma más de identidad que no conocían, cómo este autoconocimiento ha brotado, ¿no? Y se ha hecho más evidente viéndolo como espejo, ¿no? O sea, me parece que importantísimo. Yo no sé si vamos a dar paso a las preguntas y ya irá saliendo también todo lo que hemos estado hablando aquí. Adelante. Bueno, yo más que preguntas, claro, con lo que he escuchado, me ha venido enseguida relacionar la primera época que tuvimos a nuestra hija, que trajimos a nuestra hija aquí, también es de raíces africanas, es etíope. El tiempo que dedicó al dibujo, una producción bestial, que aún todavía guardo 2 cajas llenas, y eso que hicimos un poco de selección, y no hace mucho ella quiso reencontrarse con ese trabajo, ¿no? Con esos dibujos, ¿no? Y creo que para ella realmente fue muy sanador. Lo pensaba entonces y de alguna manera lo corroboráis vosotras contando todo lo que contáis, ¿no? O sea que sí. Mi manera de verlo también por experiencia también lo siento así, ¿no? Claro. Yo también os quería compartir, ¿no? Que ahora me ha hecho recordar Cristina, que cuando vino también mi hijo pequeño, el que es adoptado, también que tenía una hiperactividad muy grande por la ansiedad que suponía todo este proceso. El único ratito, y también pintaba muchísimo dibujaba, y era el único ratito que le veías que se transformaba, es que se transformaba totalmente. Era otro niño, o sea, estaba tranquilo, pintando, le veías como en su mundo, en donde ese espacio de ansiedad
se paraba totalmente, ¿no? Y se buceaba en su propia creación, ¿no? O sea que sí. Sí, yo también, lo mismo que Cristina, yo de mi hija, que también, bueno, es africana, es de África, de Ghana, también con el dibujo es una pasada, pero es que además es que hace unas maravillas. Yo lo estoy guardando y porque es una pasada lo que llega a hacer. Ella cuando está sola en su habitación y aún, y cosas como muy... Y bueno, y de pequeña, bueno, unas cosas que dices, yo no he visto nunca a un niño dibujar estas cosas. O sea, que para mí, yo si no sé, si un psicólogo o alguien lo mirase, lo viera, lo estudiara, bueno, son dibujos que te da la marinera, ¿eh? O sea, muy fuertes, ¿eh? Pero muy fuertes de miedo y todo, ¿eh? De una niña, bueno, ahora acaba de hacer los 18, ¿no? De cumplir los 18, pero desde muy, muy pequeña, que hace unos dibujos de unos monstruos, unas criaturas fantasmagóricas, bestiales, con un colorido precioso, que me gustaría que alguien algún día lo viera y a ver si se podía interpretar todo eso. Claro, porque Eulalia, ¿cómo ha cambiado tu forma de trabajar, ¿no? Antes de hacer, bueno, cuando has dicho lo de mindfulness sí que ya lo has insinuado un poco, ¿no? Pero también lo de pintar, tú ahora cuando trabajas en consulta, ¿cómo ha cambiado esta? ¿Tú has notado esta forma de trabajar distinta o no? Sí, sí, claro. Es que por esto lo he visto todo como una sinergia, ¿no? Muy complementario una cosa de otra, porque es que obligatoriamente la producción artística o el hecho de enfrentarte, ¿no?, al proceso y al trabajo te implica parar, ¿eh? Entonces, este parar al que no estamos acostumbrados, ¿no? Intentamos también como poner palabras a todo, a toda la experiencia, y hay otra perspectiva, ¿no? Que es un poco lo que explicaba Lola, cómo ya llegó también a todo este proceso que era muy experiencial, ¿no? De decir, yo buscaba algo, pero con palabras no, y bueno, poco a poco, ¿no? Y yo sí que me di cuenta de tanto la parte de pintar, ¿no? De cómo te enfrentabas a ese proceso y parabas, estabas en silencio, que luego el mindfulness, pues bueno, también lo acabó de hacer, ¿eh? Pero el hecho de pararme mucho, no intervenir, dejar hacer, ahora explicaré una situación que parece muy simple, ¿no? Pero es que para mí fue muy ilustrativa de esto, ¿no? Este es el caso de una chica, Ana, que era muy introvertida, ¿eh? Además, tuvo una jefa que le hizo como le hizo como un... Muy bien, bueno. Total que ella de esa experiencia salió como muy afectada, le daba miedo salir a la calle, muy temerosa, la palabra es temerosa. Y me acuerdo que siempre que venía a terapia y explicaba esta situación, porque además tenía una hija muy rebelde y también la situación se desbordaba. Siempre lloraba, o sea, la cara de Ana siempre era de tristeza, apagada, labio que iba para abajo, muy tristona. Y me acuerdo que un día, no sé cómo fue que le pregunté, bueno, ¿y qué haces? Y me empieza a explicar que el musén del pueblo le había pedido si podía dar clases de catalán a los inmigrantes. Y de repente me lo empezó a contar y yo la miraba y de repente me callé, me tiré para atrás, o sea, es que fue como muy simbólico, ¿no? El dejarla hablar, porque es que yo le miraba la cara, nunca la había visto sonreír. Y de repente es que se le dibujó una sonrisa, ¿no? Le vi los dientes, o sea, era otra imagen que era decir, claro, tú has hecho aquí un proceso, yo ahora lo veo y te permito, explícamelo, explícame más, ¿no? O sea, mi interacción era te dejo, cuéntame, quiero saber más, ¿no? Porque ella había hecho este cambio y yo lo validaba, ¿no? Era como, darte cuenta en el momento, no intervenir. Y ahí tengo que decir que es un proceso, porque en la asistencia pública vamos muy pillados de tiempo, las visitas son cortas, el trabajo, la agenda apremia, pero es que estos momentos que son únicos, ¿no? Que dices, no, es que no lo puedo dejar pasar, esto es mucho más que 1000 explicaciones que yo le dé, etcétera. Y esto yo lo debo pues un poco a ambos procesos, ¿no? La meditación, pero también el pintar como es lento, ¿no? Es un proceso que no quiere prisas, ¿no? Y que es mirar muchos detalles, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿eh? Hay otros de cosas que has dicho, que has visto que la persona y te apartas, dejas... Bueno, en este sentido me ha ayudado mucho, ¿eh? A hacer de otra manera el proceso, ¿no? Tanta explicación, tanta técnica,
tanto que pueden estar para ayudar o enseñar, pero aprovechar la sabiduría, ¿no?, de las personas, en entender sus estados emocionales, en ver la transformación, en hacerla en pequeños gestos, y en este aspecto me ha ayudado. Es lo que decías antes, ¿no, Lalia? También de que algo está en blanco, el lienzo está en blanco, ¿no? Y cómo poco a poco tú que ya habéis experimentado esta confianza, esta seguridad que va adquiriendo, que va saliendo y va adquiriendo color y diferentes trazos y distinta forma, ¿no? Que te permite afrontar aquello que hay y no huir, ¿no? Me imagino, ¿no?, que la terapia también, una vez has entendido esto, integrado también de una forma tan sensorial, ¿no?, tan en el cuerpo, ¿no?, y además lo has constatado varias veces, como que te permite estar en esta posición de observador, pero de ir poniéndole como si fuera un cuadro, ¿no? En este caso estás tú de espejo y cuadro, donde esta persona, el paciente, se va reflejando, ¿no? No sé, es muy bonito la similitud que me estaba llegando de la forma de hacer terapia, ¿no? Sí, es que para mí aquellas sonrisas, además yo estaba, no sé qué hacía, levanté la vista y le vi aquella cara y pensé, es Ana, o sea, tiene otra cara, o sea, nunca la he visto así. Bueno, era muy, muy importante. Y como esto, otros ejemplos, ¿no?, de personas que han dicho una palabra y has dicho, esto, a ver, cuéntame. Y a partir de aquí, bueno, hay un proceso, ¿no?, que hace la persona y tú lo acompañas porque estás ahí, ¿no?, acompañando, bueno, ayudando, ¿no?, en este proceso, ¿no?, de autoconocimiento, que también decía Lola, ¿no?, este crecimiento, este autoconocimiento. ¿Qué ha de hacer la persona? Tú sencillamente estás ahí para vehicular o para acompañar y hacer que pase, ¿no? Claro. Claro, no sé, Montserrat, porque, bueno, yo os voy haciendo preguntas, pero sentiros libres de intervenir. Yo voy interviniendo porque os veo poco interventoras hoy. Y a mí como no paro de tener curiosidad, ¿no?, por lo que han dicho. No sé, me venía Montserrat que cuando hablábamos de nuestros hijos pequeños cuando llegaron y les ayudaba tanto, como, bueno, veo a veces que pierden esta capacidad, se olvidan de la capacidad que tienen, ¿no? O no recurren suficiente a esta capacidad que hemos visto que les sana, le transforma tanto, ¿no? En ese momento no creen que aquello les puede ayudar. No sé si vosotras, también Lola y Eulalia, ¿no? ¿Cómo ha sido este despertar o cómo puede ser este despertar? Porque como me imagino que como los procesos son tan personales y nunca, por mucho que quieras, puedes intervenir en ello. Hablo de procesos de nuestros hijos, por ejemplo, que te gustaría que se metieran en un proceso que les ayudara mucho más, ¿no? Y me lo dicen también muchos padres y madres, y eso a veces es que el despertar es de uno y ya está. No sé cómo lo habéis vivido, que lo habéis comentado, o cómo sería fomentar esto. Me resulta muy difícil, sinceramente. Yo a mi hijo, quiero decir que yo cuando he estado con mi caballete, mi hijo tenía su caballete también y también pintaba, pero no era su medio. No, es que claro, tiene que ser tu medio, tienes que encontrar. Después ha estado tocando música y tampoco termina, quiero decir, va probando cosas. Yo, vamos, fomentar sería, pues, dar ejemplo, que te vea a ti con qué te apasionas y con qué te muestras, y después confiar en que él coja o ella coja lo que le pueda servir. Claro. Sería ponérselo, ¿no? Facilitárselo, pero ya después retirarte, porque además como te empeñes va a ser que no. O sea, no.
sea, que realmente lo vea en ti, que estás disfrutando, que estás conectando y en algún momento, como en la lectura y otras muchas cosas, ¿no? Eso llegará, conectará. Esa es nuestra esperanza, ¿no? No, que digo que esa es mi experiencia, ¿no? Esta experiencia, sí, sí. Claro, yo sé que mi hijo todavía no se ha encontrado y me ha emocionado mucho escuchar a Montserrat, porque mi hijo es de República Dominicana y también yo creo que todo lo que es su raza y la distinción, pues que no lo tiene colocado todavía, pero ¿Tiene? tampoco tiene 24 años. Es mayor, sí. Sí, es que muchas veces, ¿no? Esta conexión, identificación lo ha explicado muy bien Montserrat, esta identificación de que no eres blanco, ¿no? Sí. Y que eres de otra raza, llega cuando llega. Y por mucho que lo evidencies en casa o que lo quieras poner de una forma muy natural, cada uno tiene ese proceso, ¿no? Y muchas veces lo veo yo en consulta que los padres también se empeñan en dar elementos y ponerlo de una forma natural y luego el proceso se da cuando se da. ¿No, Montserrat? Aquí estás. Me estaban llamando y lo he tenido que colgar. ¿Cómo lo ves esto que estamos contando? Lo de tener claras, bueno, las raíces y demás. Sí, el despertar que supone y que para ti supuso darte cuenta que tenías otra identidad que integrar, ¿no? Pues eso realmente es que, claro, a mí no me llegó hasta los 32 años, es que es heavy, que no me llegó tarde, pero me llegó. Siempre, yo creo que siempre llega. Pero que cuando nosotros queremos saber un poco el origen, no quiere decir que queramos tampoco saber cuáles son nuestros padres, porque yo recuerdo, tengo amigas de mi edad un poco más jóvenes que han sido adoptadas también, que no podrán, por mucho que quieran, no podrán saber de dónde quiénes son sus padres, ¿no? Y yo creo que solo a mí lo que me calmaba es no solo conocer a la familia biológica, sino saber de dónde, de qué país, de qué pueblo, de qué ciudad, yo qué sé. A mí eso me vino muy bien. Y el despertar, yo un consejo que os doy es que no forcéis las cosas. Antes decía Eulalia, lo de fluir, que lo decía por otro tema, ¿no? Pero hay que fluir. A lo mejor a vuestros hijos les apetece saber de dónde vienen y quién eran sus padres biológicos o no. Y van a ser tan felices. No quiere decir que sean más o menos felices, pero sí eso, acompañarles en el proceso. Si ellos quieren descubrir, pues no, que no lo hagan ellos solos. Yo fui con mi madre a conocer a mi madre adoptiva, a conocer a mi familia biológica, quiero decir. Cuando nosotros nos sentimos recolzats, apoyados por nuestros padres, entonces no hay nada mejor. Y esas cosas no se pueden forzar y no sabemos cuándo va a ser esto, lo que decía Eva, ¿no? El despertar. Puede venir a los 10 años, puede venir a los 24, puede venir a los 40 o puede no venir. Es así. Claro, yo quería añadir en relación a eso que decíamos, ¿no? Tú, Lola, explicabas cómo intentabas, pues, ponerle enfrente, ¿no? A tu hijo, pues, el que conociera otras formas, que experimentara, ¿eh? Pero claro, no tiene por qué coincidir y gustarle lo mismo o tenerle que gustar tanto como a ti, ¿eh? A mí me gusta mucho un libro de Ken Robinson, que le ha hecho mucha divulgación, y este libro se llama Busca tu elemento. Y habla un poco del talento que tenemos cada uno en nuestro interior o una afinidad que tenemos y que a veces es casual descubrirlo, ¿no? O sea, pone un ejemplo de una niña que la llevan al psiquiatra porque es hiperactiva, etcétera, y el psiquiatra hace salir de la consulta a la madre, se la lleva y le pone una radio a la niña y de repente ve a la niña bailando con la música, etcétera, y dice, ¿lo ve? Ella lo que quiere es esto, ella no quiere estar sentada en una silla estudiando. Y esta chica es del ballet, del Royal Ballet de Londres, la primera bailarina. Es decir, claro, ¿cómo descubrimos eso? Pues a veces es el azar, a veces es observar, ¿no? A este niño le gusta mucho cuidar o le gusta mucho crear o le gusta mucho construir. Es ir viendo algo desde
una intuición y que poco a poco pues va llevando a qué es eso, ¿no? Por eso saberlo a priori o tan enseguida es lo que dice Montserrat también, ¿no? Como pues lo descubrió tarde, pero fue una confluencia de experiencias, de descartar esto no, esto sí, aquí hay una afinidad. Y bueno, como uno va viendo y descubriendo eso, ¿no? Acompañarles, ¿no? Irles observando, te das cuenta que tú esto haces o esto se te da bien, o es un proceso, ¿no? Que llegará cuando... Perdona, Eulalia, yo pienso que una cosa, pues un consejo también que sale de mí para vuestros hijos es que siempre tengan como un referente positivo de su país, su continente, lo que sea, de su origen. Porque el continente africano ha sido tan, o sea, lo único que yo veía cuando era pequeña de África eran los niños con las moscas súper delgados que se están muriendo. Es una parte, es real, sí, ya sabemos de dónde viene todo esto, real. Pero que África es muchísimo más. Y hablo de África, pero puedo hablar de la China, puedo hablar de donde sea. Un referente positivo para nosotros, eso es súper importante y motivador. Y que te sientas orgulloso de tus raíces, porque claro, a mí decían, pero tú eres africana, y yo bajaba la cabeza diciendo, ahora no, ahora llevo la cabeza bien alta, africana y orgullosa, africana y catalana, porque me siento súper catalana. Eso es una cosa que vuestros hijos también tendrán que vivir. Para vosotros son de aquí, o para el círculo más cercano, pero siempre les verán como que no acaban de pertenecer. Y eso los padres debemos hacer el acompañamiento para que no, porque eso va a pasar. Queráis o no queráis, va a pasar. Y más siendo si son de etnia negra o africana y demás, les va a pasar porque no se puede disimular. Yo soy así y voy a ser así toda la vida. Entonces, estar preparados, hacer el acompañamiento adecuado y fortalecer esas ganas de estar orgullosos de dónde venimos y que también si podéis conocer cosas de nuestros países como gastronomía, no sé, las cosas más nimias que parecen, pero eso para nosotros es como me hace estar orgulloso y contento de donde vengo, sin rehuir de la raíz catalana también, porque nosotros somos de dos sitios. Es eso que estamos en el limbo permanente, yo como mujer negra, catalana y africana, y los niños que son mestizos están también en el limbo de entre ser blanco y ser negro, son las dos cosas. Estos temas se tienen que tratar muy bien, tienen que saber llevar. Y mientras no ellos se sientan acompañados por vosotros, mi mamá ya es mayor, ya tiene 77 años, pero bueno, se puso las pilas y en mi época, en el 82, evidentemente no habían, ¿no? Pero yo he ido evolucionando al lado de mi madre, ¿no? Y yo enseñándole cosas a mi madre sobre mi identidad como persona afrodescendiente. Quiero decir, trabajar juntos en ello, ¿no? Y ya está, quería decir eso. Muy bien. No sé, vamos acabando porque ya son las 7:40 casi. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. No, quizá con Montserrat, quería preguntarte si has comentado antes que dabas clases a niños. Sí. ¿Solo a niños, adultos o no, mira, adolescentes? Yo hago diferentes que hoy en día se llama workshop, porque siempre se ha dicho taller, es un taller, llanamente un taller. Hago talleres hechos para niños de 3 a 5 años, que me fui a La Coruña a hacerlo, aquí en Cataluña, en Barcelona he hecho a niños también 9, 10, 11 años, pero para adultos también he hecho. Se hace de otra manera, es adaptarlo de otra manera, pero yo, a ver, que me gusta trabajar con personas adultas mucho. Es que disfruto de ambas cosas. De niños, de gente mayor, que también he hecho talleres de afroreferentes y demás, y los niños son muy, muy agradecidos. Sobre todo fui una vez a un colegio del Sant Cans y había un niño en la clase donde yo fui, que me llamó su madre para ir ahí. Es un niño adoptado negro. Se puso tan contento, tan orgulloso estaba de que fuera la que fuera a hacer la clase, fuera como él. Él decía, claro, es mi amiga, es mi amiga, en verdad. Ya todo orgulloso. Y yo hablaba del África y él, sí, porque yo soy de allí. Y me hizo eso claro, no tiene precio. Con los adultos mola porque podemos tratar otras cosas y las emociones, gestionarlo, tratarlo de diferentes maneras. Pero con niños es agradecidísimo. Me encanta. Pero entonces, estos talleres, como dices tú, ¿que son jornadas concretas o son...? Depende. Yo, como lo que empecé haciendo fue, por ejemplo,
a escuelas de aquí, de Barcelona. Era la Semana de Literatura Africana y me invitaron para hacer una lectura de poemas. Leí de mis poemas y leí de 3 personas que, si tenéis hijos afrodescendientes, debéis conocer. Son Maya Angelou, ¿cómo se llama? Shirley Campbell Barr y luego Victoria Santa Cruz. Esas 3 mujeres son básicas. Shirley Campbell tiene un poema que seguramente habéis escuchado que se llama Rotundamente Negra. Rotundamente Negra. Victoria Santa Cruz, que era peruana, afrodescendiente, me llamaron negra o me gritaron negra. Ahora no sé el título, pero te pone los pelos de punta. Y Maya Angelou Rice, que no sé si conocéis a las 6 Sisters, que son cantantes afrodescendientes catalanas. Las 6 Sisters musicaron un poema de ella que se llama Rise, o sea, renacer, creo, si no me equivoco. Yo te invito a Montserrat que nos hagas llegar una todas, lista. sí, y que encuentres el link donde pone un poco la historia. Pues lo hablamos nosotras, te lo pasaré. Claro, y así se lo pasamos lo pasas en el chat que tenemos creado nosotras. Montserrat, ya me pondré en contacto contigo, me dices, nos escribimos tú y yo y luego yo os paso a todas lo que Eso es. Perfecto, yo encantada, sí, sí. Nos vemos. Bueno, vamos a ir acabando. Daros las gracias porque ha estado genial esta charla compartida de distintas experiencias propias, personales, profesionales. Bueno, ya veis que todo se trata de tan difícil y tan fácil como el no esfuerzo y fluir, que a veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Deciros que la semana que viene vamos a tener otro de los recursos artísticos, que es la voz, cantar. Y va a estar con nosotros Estel Martí, que ya ha venido también otras veces, que es terapeuta, también maestra logopeda, y trabaja también mucho en adopción y con niños y adolescentes. Y va a estar también Salva Racero, que es coach vocal, que es cantante, y él trabaja como coach de cantantes o de personas que no quieren ser cantantes, pero quieren aprender a escucharse, esta forma de autoconocimiento, de sacar la voz, ¿no? Y de expresar lo que no saben muy bien que tienen dentro, ¿no? Es lo que estabais comentando. Espero que hayáis disfrutado como yo lo he hecho y que podamos desde el Instituto Familia Adopción dar a conocer estos recursos, estos referentes, que es lo que queremos, que ha sido siempre esta nuestra misión, poner al abasto todas estas experiencias con distintos recursos y referentes a los que podáis conectar. Y ver que ese también es uno de los elementos que os hacen poder fluir y entenderse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y especialmente a las ponentes que hoy nos han facilitado todo este proceso. Gracias, Eva. Gracias, Montserrat. Gracias a todos. Yo quisiera acabar. Perdona, di, Rosa. Yo quisiera acabar con 2 frases que ha dicho Montserrat y Lola. Montserrat ha dicho, el arte habla. La Lola ha dicho, encuentro el mensaje que transmitir. Pintando. Genial. Bueno, un abrazo a todas. Nos vemos prontito. Gracias.